Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy dirigimos la mirada a Izamal, uno de los pueblos mágicos de Yucatán. Es famoso por su color, claro, pero es solo, la primera capa. Exacto. Se le conoce como la ciudad amarilla, sí. Pero también como la ciudad de los cerros, por su pasado maya, y la ciudad de las tres culturas. Vamos a analizar esa mezcla única basándonos en las fuentes que tenemos. Nuestra misión hoy es descubrir la esencia de este lugar, ¿no? Ver cómo conviven su historia prehispánica, su herencia colonial y su vida actual. Exploremos juntos esas capas de historia. Empecemos por lo más evidente. Ese amarillo ocre que baña casi todo el centro histórico, combinado con blanco. Hay una razón clara para esto. Una teoría muy popular, sí, lo relaciona con la visita del Papa Juan Pablo II en 1993, por los colores vaticanos, ¿no? Amarillo y blanco. Ah, claro. Pero otras voces dicen que ya era así desde antes. Quizá por ser un color ligado al maíz, que era sagrado para los mayas. O incluso una práctica antigua para repeler mosquitos. Imagínate. Mosquitos. ¡Qué curioso! Sea cual sea el origen, este color uniforme es parte clave de su encanto. Y seguro influyó para que fuera nombrado uno de los primeros pueblos mágicos de México allá por 2002. Qué interesante que no haya una sola respuesta. Y esto se conecta perfecto con la idea de las tres culturas, ¿verdad? Ver las pirámides mayas casi, lado a lado con el convento colonial y las casas actuales debe ser impactante. Precisamente. Esa convivencia física es lo que hace a Izamal tan particular. No solo historia en libros, ¿sabes? Es visible en las calles. El legado prehispánico, la huella colonial española y, la vida yucateca de hoy. Hablando justo del legado prehispánico, antes de la colonia, Izamal fue un centro ceremonial maya muy importante, ¿no? Dedicado a Itzamna o Samna, rocío del cielo. De ahí viene lo de Ciudad de los Cerros. De hecho, llegó a tener al menos 7 grandes estructuras piramidales. 7. Hoy, la más impresionante y que se puede visitar es Quinichcacmó. Significa algo así como guacamaya de fuego con rostro solar. ¡Órale, qué nombre! Y la base mide casi 200 metros por lado. O sea, es la de mayor superficie en toda la península de Yucatán. Y la tercera en México. ¡Wow! Aunque ahora mide como 35 metros de alto, se puede subir. La entrada es libre y las vistas desde arriba, espectaculares. Ves todo el pueblo amarillo, el convento. ¡Qué maravilla! Y sé que hay otras ruinas, como Itzamatul, ¿no? Como que integradas ya en el pueblo. Sí, exacto. Están ahí entre las casas. Y justo sobre la pirámide que fue la principal para los mayas, Popolchac, ahí se construyó el convento de San Antonio de Padua, una construcción franciscana del siglo XVI, liderada por Fray Diego de Landa y usando las piedras de las estructuras mayas. Sí. Construir encima, con los mismos materiales, eso tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no crees? Definitivamente. Es un símbolo poderoso de sustitución religiosa y cultural. Muy claro. Fray Juan de Mérida dirigió la obra física entre 1549 y 1561. Y el resultado es un complejo monumental. Su atrio es mundialmente famoso. Mide más de 7.800 metros cuadrados. Es enorme. ¿Ah? Tiene 75 arcos, todos desiguales. Y es el atrio cerrado más grande de América. El segundo del mundo, solo detrás de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El segundo del mundo. Híjole. Y dentro, además del retablo barroco dorado, está la imagen de la Virgen de Izamal, ¿cierto? La patrona de Yucatán, que trajo Fray Diego de Landa desde Guatemala. Híjole. Y hay una leyenda muy curiosa sobre ella, ¿verdad? Sí, la de las vírgenes hermanas. Es muy interesante. Cuenta la historia que Landa trajo 2 imágenes gemelas. La original de Izamal se dañó en un incendio hace mucho, en 1829. Y la reemplazaron por su hermana que estaba en Mérida. Ok. Pero la leyenda popular va más allá. Habla de un supuesto intercambio secreto, cada 8 de diciembre, de madrugada, entre la Virgen que está en el convento y otra que, dicen, está oculta bajo la pirámide Quinichcac. Por eso, la fiesta más grande de Izamal es, justamente el 8 de diciembre. ¡Fascinante! Esa profunda herencia religiosa y cultural convive con la vida diaria. Y parte esencial de esa vida en Izamal es, claro, su comida y su artesanía. ¿Qué hay que probar? La gastronomía yucateca es la estrella, sin duda.
Encuentras clásicos como la sopa de lima, los papazules. Pero si buscas lo más emblemático de Izamal, es el frijol con puerco. Frijol con puerco. Anotado. No se puede buscar una experiencia más local, más auténtica, digamos, en el mercado municipal. Siempre el mercado, sí. Y en cuanto a las manos artesanas, ¿qué distingue a Izamal? Hay trabajos únicos, la verdad. Cerca del convento está el Centro Cultural y Artesanal. Ahí se ve de todo, pero destaca especialmente el taller de Esteban Abán Montejo. Él, fíjate que rescató una técnica prehispánica para hacer joyería. Ah, sí. ¿Cómo? Usa la semilla endurecida de una palmera local, el cocoyol, y espinas de enequén. Una cosa increíble. ¡Qué maravilla! Y también hay talleres, como uno llamado Raíces Mayas, que trabajan la fibra de enequén, el antiguo oro verde de Yucatán, ¿no? Hacen de todo, desde llaveros hasta lámparas. Muy bonito trabajo. Suena increíble. Oye, y más allá de caminar por sus calles amarillas, visitar el convento, subir la pirámide, ¿alguna otra experiencia recomendable? Pues mira, para quienes se quedan a dormir, de jueves a sábado hay un espectáculo nocturno. Se llama Senderos de Luz. Es un videomapping. Usan las fachadas de los edificios históricos, incluyendo el convento, como pantalla. ¡Ah, qué bien! Y narran la historia de Izamal con luz y sonido. Debe ser, pues, muy emotivo. Seguro. En cuanto a cuándo ir, el clima es más agradable entre noviembre y marzo, más o menos. Menos calor. Y llegar es sencillo. Está a solo unos 70 kilómetros de Mérida. Se puede ir en transporte público o en tours. Fácil. La verdad, Izamal se siente como un lugar donde realmente puedes tocar las capas del tiempo. Las pirámides mayas ahí, asomando, el amarillo colonial vibrante, la vida actual, todo junto. Sí, es un testimonio vivo de esa fusión cultural que define tanto a Yucatán, ¿no? Invita a caminar sin prisa, a observar y a reflexionar sobre cómo el pasado sigue latiendo, sigue vivo en el presente. Nos deja pensando, si esas piedras amarillas pudieran hablar, ¿qué historias contarían que aún no sabemos? Desde los rituales mayas hasta, no sé, las conversaciones de hoy. Algo para reflexionar. Hasta la próxima exploración.